Buenas noches. Buenas noches. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy va a ser recomendaciones y buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones móviles seguras, ¿no? Entonces, básicamente, como dijeron en la introducción, soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, tengo un Master Certificate en IES IT Project Management de la Universidad de Villanova en Estados Unidos. Trabajo por una empresa que se llama Sixtera como Project Manager y Mobile Delivery Engineer, ingeniero de desarrollo móvil. Tengo un emprendimiento que se llama Evolución y manejo los temas de Internet de las Cosas, de biometría, de móviles, también la parte de innovación e inteligencia artificial. He hecho algunas aplicaciones como por ejemplo un sistema de tiro al blanco, de detección de tiro al blanco utilizando procesamiento gráfico para el ejército, donde tomando fotos sabe y determina dónde fue el impacto cuando los soldados están practicando tiro al blanco. Y pues sistemas de biometría con huellas dactilares. Trabajo con la parte de Android, de iOS, Arduino, también con TensorFlow para la parte de inteligencia artificial y Design Thinking y la parte de impresión 3D. Entonces, hoy vamos a ver pues todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Y el desarrollo de aplicaciones móviles seguras. Veremos primero la parte de introducción, donde trataremos la parte de los conceptos básicos. Luego, los riesgos que define la UAS. La UAS es una entidad, es un proyecto básicamente de la comunidad de código abierto donde se dedican a detectar cuáles son los riesgos más predominantes en ciertos tipos de aplicaciones. Arrancó como algo para web y se ha ido extendiendo hacia otras áreas. Entonces tenemos OWASP para la parte web y tenemos OWASP para la parte móvil y hay OWASP para algunos otros tipos de aplicaciones. Ellos definen cada cierto tiempo, sacan un reporte donde dicen cuáles son las vulnerabilidades más comunes dentro de las aplicaciones y cómo se deberían remediar con algunas recomendaciones. Luego veremos cuáles son los vectores de ataque en cuanto a la parte de cuando se trata de romper la seguridad de una aplicación móvil o en todo el entorno móvil, porque no solamente es contra la aplicación y contra los dispositivos, sino también hay otros puntos donde se puede romper la seguridad. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Y en las buenas prácticas entonces tenemos lo que tiene que ver con buenas prácticas en cuanto a la codificación, buenas prácticas en cuanto a la parte de manejo de datos. Hay buenas prácticas específicas para iOS, buenas prácticas específicas para Android y también hay unas buenas prácticas específicas para los servidores, dado que las aplicaciones móviles no existen, la gran mayoría de aplicaciones móviles no existen solas y no están aisladas, se conectan de alguna manera, de una u otra forma con algún servidor. Y finalmente una lista de chequeo de pruebas en donde podemos verificar cuál sería el orden y cuál sería el proceso que deberíamos llevar a cabo para poder garantizar la seguridad. Y pues unas herramientas que hay de fuente abierta, de open source, para que se pueda chequear la seguridad de alguna aplicación, A nivel de introducción, entonces, tenemos cuál es el objetivo de la parte de seguridad. Como primera medida, tenemos que una aplicación móvil, o el objetivo de tener seguridad en una aplicación móvil es tener almacenamiento seguro de los datos. Como segundo objetivo tenemos transmisión segura de los datos se tienen que transmitir de una manera que no se puedan capturar en el tránsito. Como tercer método tenemos, o como tercer objetivo tenemos que la manipulación segura de los datos, que los datos se guarden de forma adecuada y no puedan ser tampoco capturados. Y como último objetivo, la ejecución segura del código, que nadie pueda modificar ese código. Entonces, también se definen los tipos de información que básicamente definen cuáles son las cosas que podemos ver. Entonces, de acuerdo con el valor tenemos, el tipo de información tenemos información crítica, que es información indispensable para la operación. Esta información, si se llega a perder o se llega la llegan a capturar, va a afectar la operación de la compañía. Tenemos información valiosa que tiene que ver con los activos de la compañía y tenemos información sensible que solamente debe el personal autorizado. Cualquier tipo de esas tres informaciones que quede en riesgo afecta de una u otra manera el negocio. También tenemos en cuenta que, de acuerdo con el alcance de la información, tenemos información personal o confidencial, en donde solamente uno tiene acceso, la persona misma tiene acceso, no tiene acceso más nadie. Tenemos información privada, en donde hay pocas personas que deben de tener acceso a esa información, y tenemos información pública, donde todos tienen acceso a esa información.
Entonces lo que se trata de cuidar siempre es que la información personal o confidencial no se libere y no quede expuesta. Y lo mismo la información privada, ya que la información privada, pues a pesar de que tienen algunas personas, pues normalmente es información que se cuida de que no todas las personas las tengan quizás. Definiciones importantes. Entonces, dentro de toda esta parte de seguridad definimos y tenemos en cuenta lo que es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo quiere decir que es la probabilidad de que suceda una vulnerabilidad. Entonces, normalmente la definimos como riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Y eso es algo muy, de alguna manera, subjetivo, ¿no? De pronto, y también depende de la aplicación de la que estamos hablando. Si estamos hablando de una aplicación que de pronto es un juego, quizás los riesgos que implica el hecho de que se pueda explotar una vulnerabilidad son mucho menores que si estamos hablando de una aplicación que permita transferir dinero, por ejemplo, o permita transferir información sensible. También tenemos en cuenta que ese riesgo también tiene que ver con el impacto de cuando esa vulnerabilidad ocurra. Entonces no es lo mismo que se robe solamente la información a que ese ataque o esa vulnerabilidad implique que todo un sistema se caiga y todos los usuarios que estén asociados a esa estén recibiendo ese servicio queden sin servicio. Y tenemos ya la parte de seguridad que básicamente es la mitigación o protección contra esos riesgos. ¿Qué podemos hacer para que esos riesgos o esas vulnerabilidades y ese impacto no llegue a ocurrir? O si llega a ocurrir, pues el impacto se minimice, ¿no? Principios de seguridad. Entonces, los principios de seguridad son 4. Tenemos la confidencialidad, que quiere decir que la información solamente tiene que ser visible a las personas que están autorizadas. Envío información de mi empresa a otra empresa, solamente la información solamente la pueden ver los canales autorizados o puede ir por los canales autorizados. La integridad, que esté libre de modificaciones, que llegue la información que es, ¿verdad? Que llegue tal como se envió, sin ningún tipo de modificación. La disponibilidad, que se accese cuando se requiera. Y por último, la autenticación, donde se confirme quién es el originador, ¿no? Uno de los puntos vulnerables casi siempre o algunas veces implica que no se puede confirmar cuál es el originador de las transacciones o de la información, por lo tanto eso puede hacer que haya un riesgo ahí. Entonces, OWASP, como les decía, es un proyecto de la comunidad de código abierto, en donde se definen todos los riesgos o los 10 riesgos principales que tienen los diferentes tipos de aplicaciones. Este es el OWASP del 2016, que es el último que tenemos. Ya debería salir este año una nueva versión. Y básicamente tiene los 10 riesgos más grandes que tenemos dentro del desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, aquí los vamos a ver uno por uno. El riesgo número 1, el uso inapropiado de la plataforma, que básicamente indica que se hacen mal uso de las características, las personas no saben desarrollar desde el punto de vista de configuración de proyectos, desde el punto de vista de aseguramiento de la aplicación. Por consiguiente, tienen mal uso de los controles de seguridad. Como ejemplos de esto, por ejemplo, no se usa protección de la pila. La pila es el espacio de memoria donde se están guardando las variables y donde se guardan las llamadas a los procedimientos, las direcciones de llamada para poder regresar cuando se regresan los procedimientos que se ejecutan, de tal forma que si no se protege la pila, un atacante que pueda tener acceso a la pila de la memoria puede modificar esa información o puede ver esa información donde puede estar información sensible. Otro tipo de problema o de vulnerabilidad, algunas personas desarrollan y dejan todo lo que es la parte de depuración activa. La depuración activa implica que se están manejando volcados de memoria, se está manejando información también sensible que se está dejando disponible para que un atacante pueda hacer uso de ella. Y por último, el no cumplimiento de las mejores prácticas de desarrollo. Tanto Google como Apple sacan unas guías en donde dicen cómo deben de ser desarrolladas las aplicaciones y muy pocas personas conocen o hacen uso de estas mejores prácticas. El riesgo 2, almacenamiento de datos inapropiados. En este caso quiere decir que estamos haciendo almacenamiento inseguro o permitimos el filtrado de los datos. Por ejemplo, los datos se guardan en texto plano. Se supone que como el dispositivo lo tiene la persona encima siempre, pues de pronto está seguro. La verdad es que no es tan así que el dispositivo esté seguro por el hecho de que lo tenga la persona. Un atacante puede entrar a través de otra aplicación o a través de múltiples fuentes y capturar esa información. También hay borrado inseguro de la información. A veces se utiliza archivos donde se guarda información para una transacción y luego no se borran. Esto pasa lo mismo que
en un PC normal. Cuando se borra, en realidad físicamente no se está borrando la información, se deja el archivo, se cambia solamente el nombre, de tal forma de que un atacante puede entrar al file system, al sistema de archivos de la aplicación, puede también hacer uso de eso. También hay otro problema, y es que mucha gente hace el almacenamiento en tarjeta SD. ¿Por qué es inseguro ¿Qué cosa? el almacenamiento en la tarjeta SD? Porque yo me robo la tarjeta SD y me llevo toda la información. Y no va encriptado. Y si va encriptada, igual la tengo y le puedo empezar a dar hasta que la desencripte. O sea, el hecho de que ya tengo la información ya implica que hay un riesgo bien alto. Pues aparte de que la pierdes, porque no solamente es que la persona la capture, sino que tú dejas de tenerla. Si no tienes backup de esa información, ahí hay un riesgo también de que tanto te complica el hecho de no tener esa información o de haberla perdido. Bien, por ejemplo, también tenemos un riesgo que es muy común, y es el uso del SQL directo cuando se hacen accesos a bases de datos. Se pone select directamente y con eso se puede utilizar algo que se llama SQL injection, y es que uno puede cambiar digamos, el query y puede vulnerar la seguridad que se tenga con él. El riesgo 3, la comunicación insegura. Estábamos hablando primero de almacenamiento, ahora es la parte de comunicación. Entonces se utilizan versiones de SSL incorrectas. Hay unas versiones de SSL que son inseguras, que ya están definidas, que están ampliamente identificadas, pero aún así se siguen, en algunas aplicaciones las siguen manejando. También es porque se están manejando comunicación de datos en texto plano, o sea, está yendo sin ningún tipo de seguridad. El hecho de que se esté manejando un canal de SSL, dado que el SSL puede tener una versión incorrecta, implica que estemos haciéndolo bien. Incluso cuando se manejan canales de HTTPS, la información que se maneja sensible tiene que ir encriptada. Como ejemplos, por ejemplo, no hay verificación del Wi-Fi. Algunas personas se conectan a Wi-Fi y transmiten la información. Ese Wi-Fi, si no tiene seguridad, puede capturarse la información. En la parte de iOS, el no uso de ATS. ATS es Application Transport Security, en donde básicamente se exige que se maneje HTTPS para todas las conexiones, ¿no? Eso se tiene que habilitar en la parte de iOS. Y en la parte también de iOS, en la parte de no validación de los certificados. Si yo estoy emitiendo un certificado, tengo que validar que el certificado venga de una fuente confiable, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un certificado y que sea SSL no quiere decir que sea un certificado correcto, ¿no? La parte de M4 tiene que ver con autenticación insegura. Entonces, en este caso estamos hablando de problemas en el manejo de sesiones, por ejemplo, o no identificar al usuario cuando se requiere, o no mantener la identidad del usuario cuando se requiere. Son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando el usuario tiene que accesar a algo importante, no se identifica, y después cuando el usuario de verdad necesita, hay veces que no se tiene esa identidad. Como ejemplo, por ejemplo, el más común, que no se expira la sesión. Las sesiones de las aplicaciones deben expirarse después de cierto tiempo, de la misma manera como las sesiones de los navegadores o de los web browsers se expiran también, ¿no? También tenemos los servicios web service anónimos, en donde lo que se hace es que cualquier persona puede pegarle ese servicio y el servicio va a ejecutar si conoce cuál es la estructura del servicio y conoce cómo funciona. Entonces, no deberían haber web service anónimos disponibles digamos, para poder trabajar con ellos. También políticas de la creación de claves. Cuando los usuarios están generando claves, entonces hay unas políticas que uno puede colocar de cómo se debe generar una clave. La clave supuestamente debe tener mayúsculas, debe tener minúsculas, debe tener un número y debe tener por lo menos un signo de ortografía, por ejemplo. Hay una serie de reglas que se pueden aplicar para que las personas generen unas claves que no sean tan fáciles de adivinar, ¿no? El riesgo 5, criptografía insuficiente. Estamos hablando de la comunicación, hablamos del almacenamiento, entonces no tiene que ver con la parte de SSL, porque eso es el riesgo del 2. Tampoco tiene que ver con la criptografía, que ese fue el riesgo 3, sino que tiene que ver con que ya sí se utiliza la criptografía, pero no se hace de manera adecuada. ¿Qué quiere decir que no se hace de manera adecuada? Por ejemplo, se utilizan llaves muy cortas, llaves de 128 bits, de 256 bits. En este momento ya son llaves débiles porque están propensas a ataques de fuerza bruta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en las partes de inscripción, utilizar el ECB, el Electronic Cipher Book, también está considerado como un método inseguro de inscripción, y debería utilizarse GSM, por ejemplo. Y pues, hay también personas que se inventan un algoritmo de criptografía, y como es diferente y me lo inventé yo, entonces eso lo hace más fuerte, en realidad lo hace mucho más débil, ¿no? Entonces, utilizar algoritmos propios de criptografía hace que
tengamos un riesgo de seguridad. Y por último, utilizar algoritmos obsoletos. Ya el SHA-1 y el MD5 están considerados obsoletos, ya hay muchos más. Está el SHA-512, por ejemplo, que reemplazó el SHA-1. Entonces, se deben de actualizar estos métodos. El riesgo 6 tiene que ver con autorización insegura, acceso a recursos no permitidos, acceso que no deberían tener, o superposición de usuarios y roles. En este caso, como ejemplos, solicitud de permisos no necesarios. Entonces, yo voy a hacer una aplicación que toma fotos y esa aplicación me pide permisos para enviar SMS, por ejemplo. Eso no debería suceder porque eso abre una puerta de seguridad para que un atacante pueda hacer envío de información a través de SMS. También en algunas aplicaciones se transmiten los roles y los permisos dentro del mismo paquete, diciendo este es el administrador y por eso es que puede hacer la operación. Los roles y permisos no deben de estar transmitidos dentro del proceso de comunicación entre el servidor y una aplicación móvil. También no hay validación de token como usuario. A veces hay algo tan simple como que yo genero un token, que es una llave para que la persona la pueda usar. Ese token es válido, pero ese token es válido solamente asociado con ese usuario, o debería ser válido solamente asociado con ese usuario, lo cual quiere decir que si viene otra persona y se roba el token y lo usa con otro usuario, no debería permitir hacer ese tipo de transacción. A veces el uso de utilizar un token válido permite eso. ¿El token es un archivo o es una clave? El token es un hash, es un número grande que se genera. Pero físicamente, o sea, ¿quién vende el token? ¿El token es una empresa que produce los tokens? Hay formas de hacerlo. Básicamente es un algoritmo que utilizando una semilla genera unos códigos que son únicos. Y los códigos pueden ser tan largos o tan cortos como usted quiera, ¿no? Entonces hay códigos de 8 dígitos, de 6 dígitos, para el caso de aplicaciones de usuario final, pero para el caso de comunicación entre aplicación-servidor, se utilizan tokens mucho más largos, ¿no? ¿Esos tokens van variando en el tiempo? Sí, claro, eso es otra cosa que tiene que tener el principio del token, sí. Eso tiene que ver con la expiración de la sesión. El token es válido mientras la sesión sea válida y la sesión es válida mientras el token es válido. Entonces los dos están sincronizados en ese punto. Entonces ya dependiendo de el tipo de transacción que usted está haciendo o que quiere hacer, ya usted coloca cuál es la validez del token. Por ejemplo, para autorización de una transacción, si usted va a hacer una transferencia de dinero, el token no debería ser tan largo, o la vigencia del token no debería ser tan larga, ¿no? Pues si usted la va a hacer inmediatamente, con 1 minuto es más que suficiente para que usted digite, sobre todo porque son 6 números o 8 números. Ya después de eso, se expone mucho o se abre la ventana de riesgo si se extiende ese tiempo. Pero si son transacciones, por ejemplo, o son comunicaciones entre un servidor y una aplicación, ya se pueden hacer tokens con una duración un poquito más larga, de una media hora, de 15 minutos, ya como le digo, eso depende de el tipo de aplicación y pues de los riesgos que se estén corriendo. Bien, el riesgo 7 tiene que ver con la calidad del código. Hay personas que hacen una calidad de código de pobre, entonces tiene que ver con los problemas de implementación en la aplicación móvil. Los overflows de los buffers, por ejemplo, los buffers se pasan de los tamaños y eso hace que las personas puedan acceder a la información. Por ejemplo, los formatos de las cadenas de texto. Y en el formato de las cadenas de texto no se valida las cadenas, por ejemplo, eso tiene que validarse, si uno va a pasar a un usuario, no sabe que los usuarios, por ejemplo, no tienen números, se tiene que validar que los usuarios no tengan números, que no tengan espacios en blanco, todo ese tipo de cosas se puede validar a nivel de formatos de cadenas de texto, como por ejemplo, tenemos generación de información sensible en los logs, hay mucha gente que pone en los logs, esta es la información para la parte de depuración y para la parte de desarrollo. Eso está muy bien en la parte de desarrollo, pero cuando la aplicación ya va a producción, tiene que quitarse esa información. El uso de variables en texto plano, también, ¿verdad? El uso de JSON con valores en texto plano, también, porque hay información que puede estar sensible, ¿no? Y, por ejemplo, la no validación de longitud de cadena de texto. Cuando se está trabajando contra un servidor y se utiliza, por ejemplo, JSON, en JSON no se puede limitar el tamaño de la cadena que uno está enviando o que está recibiendo. Pero desde el punto de vista de la aplicación yo sí puedo validarlo. Entonces yo sí sé que si es un usuario, o si estoy pidiendo un username o estoy pidiendo una clave, la clave solamente va a ser de 8 caracteres. Por ejemplo, si me mandan algo de más de 8 caracteres, yo lo puedo romper y puedo decir, aquí hay un problema y estoy evitando muchos riesgos ahí. El riesgo 8
tiene que ver con la modificación de código, entonces ya la manipulación de binarios donde se inyecta código sobre esos binarios, o la modificación de los recursos, entonces ya se modifican las imágenes, se modifican las URLs a los que se conectan los equipos, modificación, perdón, modificación de memoria, ya se accede a la RAM del dispositivo y se modifica directamente lo que está trabajando en ese momento la aplicación. Por ejemplo, la superposición de pantallas, hay unas aplicaciones o hay unos ataques en donde cuando ustedes arrancan la aplicación se pone encima una pantalla que es casi idéntica a la original y ahí le piden los datos, usted ingresa los datos y en verdad está haciéndolo sobre otra aplicación y está enviando los datos a un atacante, ¿no? Por ejemplo, la no validación de dispositivos que estén ruteados o con jailbroken, como se dice en iOS. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo acceso al file system y yo puedo hacer algo como el envenenamiento de DNS, en donde ustedes pueden ingresar al sitio del banco.com, pero en realidad yo internamente pude haber modificado el archivo host y aunque estoy entrando con la dirección que es, ya que yo cambié el archivo host, lo estoy enviando a una IP totalmente diferente. El archivo host tiene prioridad sobre el DNS, ¿no? Entonces, si está en el archivo host, va a coger lo que diga el archivo host independientemente de lo que diga el DNS. El riesgo número 9, ingeniería en reverso, entonces acceso a código fuente, obtención de datos de propiedad intelectual. Algunos algoritmos son pues, obviamente muy sensibles en cuanto a los procedimientos que se tienen. O información de servidores constantes y APIs que están ahí. Entonces, yo si hago ingeniería en reverso, yo puedo ver las URLs que se están utilizando, contra qué servidores se están conectando, por ejemplo. Y ya puedo hacer otro tipo de ataques que también pueden implicar que pueda capturar información. Como ejemplos de esto, el uso de datos quemados, entonces utilizo datos ya directamente en texto plano que me lo va a permitir identificarlo. No ofuscación de código, ofuscación es el proceso mediante el cual yo convierto mi código fuente, que está muy explícito, que dice si la variable es igual al valor. Acá cuando uno hace ese proceso de ofuscación de código, lo que va a decir si A es igual a B y no tiene ningún sentido los nombres, de tal manera que las personas que puedan hacer la ingeniería reverso no van a poder entender o no les va a quedar tan fácilmente entender de qué se trata el código que están revisando. El último riesgo tiene que ver con funcionalidad no solicitada o deshabilitada. Entonces, por ejemplo, lo que se llama puertas traseras. Una pregunta. Pues yo tengo entendido que estos sistemas de la web trabajan con interpretador. Digamos, ¿hay alguna tecnología en la cual se haya desarrollado que sea código quemado, código ejecutable ya directamente en lenguaje de máquina? No por la forma como se maneja. Lo que uno hace es que mitiga los riesgos haciendo validaciones en el lado del servidor. Pero en realidad no se puede. O se utiliza Java, que Java es interpretado en tiempo real, ¿no? En Java lo que se hace es que se tiene un bytecode y se maneja así. Cuando yo estoy mirando un aplicativo desde mi celular o desde mi cliente, ¿hay alguna forma de que el usuario no vea el código fuente? No, o sea, no, es que hay unas partes dentro del código interpretado que son visibles. Sí, claro, pero eso ya depende de la tecnología que se estén usando. Sí hay formas de bloquear. ¿Ofuscar el código? Eso, una parte de ofuscar el código. Lo que pasa es que si usted está en su móvil y está abriendo una página web, pues ya la página web es otra cosa. Pero si usted tiene una aplicación nativa, ya es más difícil. Si está el código ofuscado, es mucho más difícil. A la larga siempre se puede hacer ingeniería en reverso y se puede sacar el código. Se puede sacar el código. Lo que pasa es que si el código está ofuscado, no le va a quedar sencillo a la persona identificar de qué se trata y cómo hacer para ver alguna vulnerabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora lo vamos a ver, una de las recomendaciones es no hacer algoritmos simples. ¿Sí? No hacer el algoritmo de sí, si no, sí, si no, no. Complicar los algoritmos de tal manera que a la persona, cuando la persona quiera hacer ingeniería en reverso y supere el proceso de ofuscación, después le va a quedar también difícil entender el algoritmo en sí. Y si se unen las dos cosas, la ofuscación contra el que el algoritmo sea muy complejo, entonces ahí le va a quedar mucho más difícil. No entiendo el término ofuscado. Ofuscar es cuando uno coge, yo hago mi código fuente, ¿verdad? Y yo digo, por ejemplo, si tengo una variable que se llama casa, por ejemplo. Y entonces si la casa es igual, o color, si el color es igual y pongo rojo, listo, ese es el código fuente. Cuando yo hago un proceso que se llama de ofuscación, lo que hace el proceso de ofuscación es que coge esa variable que se llama color y le pone un nombre cualquiera que se llama A1.
y coge ese valor que dice rojo y le pone otro nombre que dice O sea, B1. Entonces aquí cuando usted ya... Son paramétricas y no se refleja nada en el código. Sí, cambia el código físicamente y luego lo compila, pero no le cambia la lógica. Y el código sigue funcionando igual. Y cuando va a mirar allá es una variable y no muestra constantes. Sí muestra constantes, pero lo que pasa es que las constantes, cuando uno está desarrollando, le pone unos nombres descriptivos. Color, casa, nombre usuario, clave de usuario. Sí. Pero cuando él ofusca y uno ofusca y compila, y después uno hace la decompilación con ingeniería en reverso, resulta que cuando lo que uno va a ver ya no dice nombre usuario, sino va a decir A12. A12 tiene que uno revisar todo el código para ver de qué se trata A12. Y en vez de clave de usuario, le dice B12. Ya en un lenguaje totalmente diferente, en unos símbolos totalmente Sí, diferentes. cambia todos los nombres de variables por unos nombres totalmente crípticos que no tienen ningún sentido. Entonces, cuando hace la ingeniería reversa, la persona no entiende nada. Exactamente. Sí, pues toca revisarlo, es posible que entienda, pero como le digo, ya le queda mucho más difícil porque obviamente no son nombres descriptivos, que es el problema cuando uno hace el código normal. Yo sigo teniendo mi código fuente descriptivo, en donde dice nombre usuario, pero cuando yo voy y hago la ingeniería en reverso, en vez de nombre usuario dice A1. ¿Qué es A1? No sé, tengo que revisar por todos lados, por quién pregunta, dónde lo usa, para qué lo usa. Y de pronto, después de revisar 10.000 líneas de código, A1 aquí está el nombre de usuario. Y si me pongo en eso para todas las variables, pues me va a durar un montón. Ese es el objetivo de la ofuscación de código. Bueno, entonces, les decía, el riesgo 10, funcionalidad no solicitada o deshabilitada, tenemos puertas traseras, eso es algo común dentro de los desarrolladores, que coloca lo que se llama puertas traseras. Puertas traseras implica que uno tiene un acceso o tiene una clave especial que me permite volarme o permite saltarme todos los controles de seguridad. Eso es una práctica muy común a la hora de desarrollar, porque obviamente uno no quiere pasar por todo el proceso que de pronto implica hacer digamos, la seguridad de una aplicación. Entonces me pide usuario, me pide clave, luego el menú, luego no, yo quiero ir a la pantalla que está allá al final, que son 10 pantallas que tengo que navegar. Pues obviamente si quiero probarlo, pues me quiero saltar todo eso. En el proceso de desarrollo eso es normal y eso no tiene nada, pero cuando ya voy a hacer la parte de producción tengo que deshabilitar y tengo que quitar todas esas puertas traseras. Información sensible como comentarios. Hay mucha gente que coloca entre comentarios, aquí va la clave y la clave la estoy poniendo así, o esta es la llave que estoy utilizando, esta es la semilla que genero. Entonces, para que no se le olvide a uno, pero pues obviamente se le olvida a uno después quitar ese comentario y también queda como producción. Deshabilitación de la autenticación también por cuestiones, como les decía, de pruebas. Como ejemplo de eso están claves exclusivas para el desarrollador, que tienen que ver con las puertas traseras. Uso de librerías de terceros. Esta es algo bastante, digamos, discutible, ¿no? Pero hay un riesgo latente con las librerías de terceros, y es que yo uso una librería de terceros, yo no controlo esa librería, y pues ya a mí me queda muy difícil hacerme responsable por lo que tiene esa librería. Si esa librería llega a tener un problema de seguridad, pues me va a afectar a mí porque la estoy usando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El problema ahí es que obviamente hay librerías que se tienen que usar sí o sí porque te ayudan, porque están ya son estándares prácticamente del mercado, etcétera, pero pues eso es un riesgo que toca también revisar. Vectores de ataque. Entonces, cuando yo voy a hacer un proceso, cuando ya viene un atacante a pasar todo mi sistema, este es todo un sistema de una aplicación móvil. Tenemos el móvil, va a una red y esa red le pega a unos servidores. Básicamente tenemos tres planos, en donde el primer plano es el móvil, yo puedo hacer ataque directamente sobre el móvil. Segundo plano que tengo es la red como tal, yo puedo hacer un ataque sobre la red que no involucra el móvil. Y el último plano es hacer un ataque sobre los servidores de backend, ¿no? Entonces, en el móvil, ya los vectores de ataque como tal son 5. Puedo hacer ataques que tienen que ver con llamadas o SMS. Puedo hacer ataques que tienen que ver con las aplicaciones como tal. Puedo hacer ataques que tienen que ver con el navegador, el navegador que usa el sistema. Puedo hacer ataques que tienen que ver con el sistema operativo y puedo hacer ataques que tienen que ver con las comunicaciones. Pues los ataques de las comunicaciones, pues obviamente implican utilizar HTTP o aprovechar que no se utiliza HTTPS. En cuanto a las llamadas y SMS, por ejemplo, yo puedo hacer ataques a banda base. Los teléfonos obviamente se comunican de manera inalámbrica utilizando unos estándares que también están definidos. Yo puedo hacer ataques sobre ese estándar y dado que es inalámbrico, yo puedo poner un sniffer, etcétera, etcétera. Puedo capturar información. No es fácil, pero se puede. De hecho,
Hay unos ataques que son muy simples, que no son realmente ataques de banda base, pero que tienen que ver con este tipo de cosas. El smishing es muy parecido al phishing, pero en este caso le envío un correo, en vez de enviar un correo electrónico, envío un SMS diciendo, éntrate a este enlace y en este enlace tú vas a poder entrar a la promoción. Y resulta que cuando se hace clic en ese enlace estoy enviándolo a una página del atacante. Y los ataques de RF, los dispositivos móviles ahora tienen muchas funcionalidades de RF. Estamos hablando de Bluetooth, estamos hablando de NFC, estamos hablando de Wi-Fi. Entonces también se pueden hacer ataques sobre la parte de radio. A nivel de aplicaciones, entonces tenemos lo que habíamos dicho ya, el almacenamiento, se hace un almacenamiento que no es seguro. La criptografía que se está haciendo débil, aprovecho esa parte. La validación del SSL, hay aplicaciones que no validan el SSL y hay un ataque que es el SSL downgrade, en donde yo bajo la versión de SSL y como no hay una negociación y como no hay una validación de la versión de SSL que estoy usando, la aplicación deja que yo baje el SSL. Hay un ataque que tiene que ver con la configuración, hay muchas aplicaciones que tienen archivos de configuración que están en texto plano a los que yo puedo poder accesar y robar información. La parte de inyección dinámica, en donde yo cambio información a nivel dinámico de la aplicación. La parte que tiene que ver con los permisos, no tengo los suficientes permisos para esto, o tengo demasiados permisos que no son los privilegios de las aplicaciones. Y en la parte de navegador está el phishing, el típico phishing en donde yo mando un correo electrónico y lo envío a una página que no es. Está la parte del framing en donde yo coloco el sitio como un frame y como está dentro de un frame yo tengo el resto de la página para poder interactuar. Está la parte del clickjacking en donde yo puedo hacer clic y yo estoy pensando que estoy haciendo clic sobre un botón o sobre algo y en realidad hace clic sobre otra cosa y me descarga algo malicioso. Las descargas automáticas, hay ciertos sitios en donde también se hacen descargas sin que uno se pueda dar cuenta, ¿verdad? Y la parte de man in the middle del lado móvil, entonces coloco algo en la mitad de la transmisión y lo que hago es que capturo información. En la parte del sistema operativo, las claves o el no uso de las claves, ¿verdad? La parte de jailbreaking o el routing. Y también viene la parte del software precargado. Aquí hay un problema potencial de seguridad. A veces entregan los dispositivos con software precargado que no es del sistema operativo. Y también la parte que se llama el día cero. El día cero es cuando se descubre una vulnerabilidad, pasa un tiempo entre que la vulnerabilidad es descubierta a que se saque un parche para que corrija esa vulnerabilidad. Entonces, durante todo ese tiempo, que puede ser días, puede llegar a ser semanas, pues los usuarios están expuestos a la vulnerabilidad y puede que sufran ataques. A nivel de red, tenemos la parte de Wi-Fi, utilizar un Wi-Fi que no tenga inscripción o con una inscripción muy débil. Los puntos de acceso en enrutadores, hay personas que lo que hacen es que colocan un access point, como nadie valida ni nadie verifica contra qué access point me estoy conectando, yo llego acá, conecto un access point y que ese access point es sin seguridad. La persona se conecta pensando que está conectándose al access point normal y se está conectando a otro access point y está transmitiendo información totalmente plana. La captura de paquetes, a través de esto yo puedo capturar paquetes y puedo validar y revisar información. Man in the middle, coloco un certificado en la mitad o un servidor en la mitad para capturar información. Y el SLS Strip, en donde hago el downgrade de SSL parece. También puedo secuestrar sesiones en donde, por ejemplo, me robo el token y con ese token lo puedo reutilizar. La alteración de DNS es en donde yo cojo el DNS y cambio los registros tipo los registros de enrutamiento para poder manejar, para poder enrutarlos hacia otro sitio, utilizar certificados falsos. Y en el backend tenemos el servidor web que puede estar y la base de datos. El servidor web tiene vulnerabilidades que normalmente se descubren en los Apache, este tipo de servidores, ¿verdad? El IE, o están mal configurados. Por defecto los servidores web vienen con una configuración muy débil. Admin, por ejemplo, como llaves o como claves, ¿verdad? La gente a veces le instala y se le olvida eso y ahí hay un problema potencial de seguridad. La parte del cross-site scripting, en donde yo inyecto código JavaScript dentro de una aplicación o dentro de una página, y la parte del cross-site request forgery, en donde lo que hago en vez de inyectar código es que ya yo tengo acceso al dispositivo y envío transacciones
desde el dispositivo, es cuando secuestro el dispositivo completo y envío transacciones del dispositivo como si fueran transacciones válidas. La validación débil de la fuente y los ataques de fuerza bruta. Entonces, por ejemplo, en esta parte de ataques de fuerza bruta yo puedo hago un ataque de negación de servicio sobre el servidor. El servidor se cae, monto un servidor que sea un reemplazo, la gente empieza a enrutarse al nuevo servidor y no se está dando cuenta que tiene problemas con esto, ¿no? A nivel de base de datos, pues el SQL Injection, que es el de siempre, que es los comandos de sistema operativo que a veces se pueden ejecutar desde la parte de base de datos si se tienen los permisos, y obviamente también la parte de privilegios. Debería haber un usuario administrador y un usuario que accesa a la base de datos y tener los usuarios totalmente de manera independiente. Bien, ahora sí, la parte de buenas prácticas en cuanto a codificación tenemos. A nivel de codificación tenemos lo primero que les había dicho, ¿no? El código tiene que ofuscarse. Entonces acá tenemos un código, como les había comentado. Entonces de aquí dice, esto es un método que se llama calcular la nómina, y acá el método cuando se está ofuscado dice que el método se llama A. Yo no tengo ni idea de para qué sirve, de qué trata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo hago ingeniería en reverso sobre esto, pues me va a quedar mucho más difícil ver de qué se trata el asunto, ¿no? Utilizar librerías de terceros, hay que tener mucho cuidado con las librerías de terceros y hay que probar las librerías de terceros cuando uno está haciendo el proceso de validación y el proceso de certificación. Las librerías de terceros deberían participar o deberían incluir la validación de las librerías de terceros. La parte de no manipulación, entonces podemos utilizar checksums para verificar que el código no ha sido manipulado, que nada ha sido cambiado dentro de la aplicación. Almacenamiento seguro en la RAM, entonces la información que se esté manejando en la RAM, por ejemplo, aquí se estoy haciendo un volcado de memoria, aquí yo puedo ver las URLs de lo que estoy accesando. Entonces lo que está almacenando en la RAM, que sea información sensible, también la debería mantener encriptada. Borrado seguro de archivos, como les decía. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Además de borrar el archivo, es sobreescribir el archivo con basura para que la persona, si llega a accesar el archivo, no va a encontrar información útil. La detección del emulador, este es un problema también bastante interesante, y es que yo puedo bajarme el APK, por ejemplo, en el caso de Android, y lo puedo ejecutar sobre el emulador. Hay código que te permite identificar si estás corriendo sobre el emulador o no estás corriendo sobre el emulador. La ventaja de correr sobre el emulador, o la ventaja por un atacante de correr sobre el emulador, es que yo puedo depurar y puedo verificar absolutamente todos los logs que está generando y todos los mensajes que está generando la aplicación, de tal forma que yo podría revisar y verificar cosas como lógica, ver si se está utilizando logs, etcétera, ¿no? Entonces hay que detectar cuando se está trabajando sobre el emulador, y las versiones de producción no deberían de poder ejecutarse sobre emulador. En cuanto a la parte de manejo de datos, tenemos la parte de cortar-pegar. Aquí también esto genera algunas controversias, pero cuando se está manejando información sensible, yo no debería poder manejar la parte de cortar y pegar, porque si corto queda en el buffer, si queda en el buffer, a través del acceso a la memoria, lo puedo capturar y me lo puedo robar. La parte de las pantallas de la lista de aplicaciones, entonces si se dan cuenta aquí yo tengo varias pantallas, todas las pantallas son visibles. Si yo estoy generando un token, cuando yo miro acá y sin necesidad de entrar ni siquiera a la aplicación, yo puedo tomarle una foto a esto y me estoy robando el token. Entonces lo que se recomienda aquí en este caso es que cuando yo vaya a generar o esté generando un token y me vaya a segundo plano, hacer algo que se llama un blurring, que es en inglés es difuminar, y llenar de gris la pantalla para que si la persona la quiere ver en este estilo, no va a poder identificar que está escrito para no poder robarse información. La parte de expiración de sesiones, después de cierto tiempo debe de expirar la sesión, ¿verdad? La parte del volcado de logs, entonces hay muchas aplicaciones que cuando tienen un problema hacen un volcado de memoria y hacen un volcado de logs para generar información de depuración. Eso en las versiones de producción no debería estar. Los logs como tal de depuración también deberían estar desactivados en la versión de producción. La parte de superposición de pantallas, como les decía, entonces hay código para que uno pueda detectar superposición de pantallas, de tal manera que bloqueo, si yo estoy arrancando mi aplicación, si me doy cuenta que hay otra aplicación que está tratando de montarse encima, yo puedo mostrar ese tipo de alertas. La parte de caché de datos, entonces las aplicaciones manejan caché de datos por cuestiones de rendimiento, entonces ahí se almacena información que puede ser sensible, hay que siempre estar pendiente de limpiar el caché de datos. El almacenamiento seguro, por ejemplo, esto es lo que se hace esto es lo que se puede hacer
para hacer SQL injection cuando yo no estoy validando que estoy, digamos, cuando hago SQLs planos o series planos, yo puedo ponerle o 1 igual a 1 y no importa lo que coloque aquí, él me va a dejar entrar con el usuario que yo, sin tener usuario, de todas maneras me va a dejar entrar. Ese es el caso típico de inyección de SQL. Manejo de cookies, hay que tener mucho cuidado con las cookies porque manejan información que puede ser sensible, hay que estarlas limpiando a cada rato, ¿verdad? El uso del UUID, entonces hay muchas personas que utilizan el UUID como un identificador válido. Es un identificador válido, pero esta es la pantalla de una Mac. El UUID no es nada secreto, el UUID lo puedo sacar yo de cualquier parte en donde conecto el teléfono y enseguida puedo identificar cuál es el UUID, así que no sirve como algo secreto y algo que sea personal o algo que sea para generación de pronto de información o como llave para generar criptografía. Caché de teclado, también hay un caché no solamente de datos, sino también de teclado, donde están las últimas cosas que se escribieron. Ese también hay que limpiarle. Hay que utilizar doble factor de autenticación. Ahora es lo que se está poniendo de moda. Todas las aplicaciones, inclusive las mismas aplicaciones de Microsoft, Word, Excel, etcétera, están pidiendo doble factor de autenticación. La parte de geolocalización también es importante porque permite accesar información que es sensible, que es dónde está la persona. Hay que tener mucho cuidado con esa información. Los archivos de configuración de la aplicación que deben de ser validados y deben de ser guardados de manera encriptada. El uso de tokens debe siempre utilizarse la parte de generación y uso de tokens. Y la transmisión segura de datos sensibles en donde se envía la información encriptada y la información desencriptada, ¿no? También hay que validar los datos ingresados, entonces yo puedo validar tamaños. Eso, la localización, pues yo he visto un ejemplo, digamos, cuando hay una cadena de televisión mexicana y uno va a accesarla por internet, le dice que ese programa no se puede ver en su país. Entonces es algo parecido. No, eso no se hace por geolocalización, se hace por dirección IP. Las direcciones IP los rangos de direcciones IP están asociados a los países, inclusive están asociadas a las ciudades y cada proveedor tiene su propio rango de direcciones IP, así que si yo tengo información detallada, yo puedo saber hasta de qué barrio está conectándose usted. Correcto, sí. Entonces ya no necesito información de GPS. En ese punto, para este caso particular, no necesito información de GPS. Pero entonces, cuando se habla de dirección IP dinámica, igual las dinámicas quiere decir que lo que pasa es que si yo estoy en un móvil y yo estoy conectado a esta antena que está acá, los móviles se conectan a una antena. Obviamente esta antena tiene un rango de direcciones IP y me da uno de ese rango, la IP1, la IP2, la IP3. Pero de todas maneras las direcciones dinámicas también pertenecen al país. Exactamente, a eso iba. De todas maneras son un rango y el rango está determinado y obviamente por cuestiones prácticas el proveedor de internet, inclusive el mismo operador móvil, pone rangos continuos, ¿no? Él no va a decir la 1 aquí y entonces después de la 1 viene la 5 y después de la 5 viene la 10, porque administrar eso es inmanejable. Él va a decir de la 1 a la 5 las pongo aquí, de la 6 a la 10 las pongo acá, de la 11 a la 15 las pongo acá. De tal manera que si yo veo que este está con la IP 1 hasta aquí, si está con la IP 7 está acá, si está con la IP 12 está acá. Entonces, aunque sea dinámica, igual ya yo sé por dónde va pasando, ¿no? Entonces no es tan seguro utilizar eso. Bueno, validar los datos ingresados, como les decía, validar tamaños, etcétera, ¿no? Y los datos en las copias, a veces uno hace una copia de seguridad y incluye datos dentro de eso. Eso hay que evitar que los datos estén incluidos en las copias. A nivel de específico de iOS, tenemos algo que se llama el keychain. El keychain es un área de almacenamiento seguro, hay que utilizarla. Está protegido por una clave y esa clave se genera en tiempo de diseño cuando yo estoy configurando el proyecto, ¿no? También utilizar la parte de ATS, que la parte de ATS implica que él fuerza a que se utilice HTTPS. Si se va a utilizar HTTP, va a sacar un error, como está ahí, dice que se requiere. El Touch ID, a pesar de todo, el Touch ID es una cosa que no se está recomendando utilizar, porque el Touch ID puede ser fácilmente utilizado, ¿no? Se puede sobrepasar la seguridad por el Touch ID. El caché de HTTPS, en aplicaciones hay muchas veces por cuestiones de rendimiento, se utiliza caché de HTTPS, entonces yo mando la petición, me manda la misma respuesta, ni siquiera sale del servidor, o el servidor ni siquiera la procesa,
Entonces, si yo mando la misma petición de otro lado, me va a mandar la misma respuesta y puedo estar mandando información sensible a otra persona. El deportamiento de buffer, en donde yo puedo accesar información de memoria, y el caché de captura de imagen. Cuando uno captura una imagen, queda guardada en un caché por cuestiones de rendimiento, y si no limpio eso, la puedo accesar de nuevo. A nivel de Android tenemos también unas prácticas específicas. Los permisos de los archivos, hay que verificar la parte de permisos de archivo, de lectura, escritura o de ejecución. Recuerden que Android es básicamente un Linux que está metido dentro del dispositivo móvil. La parte de lo que se llaman intents y pending intents. Los intents son mensajes y solicitudes de activación de otras pantallas. Yo puedo enviar intents entre aplicaciones y puedo validar inclusive, entonces tengo que validar de dónde viene el intent. En teoría debería poder validar de dónde viene el intent para poder identificar si de verdad el intent viene de una parte segura o no. Los pending intents son básicamente lo mismo que los intents, pero se están yendo digamos, a más adelante en el tiempo. Entonces yo genero un pending intent ahora para que se ejecute a las 10 de la noche, por ejemplo. La parte de las actividades se pueden llamar unas a otras y básicamente son un llamado a las pantallas, entonces puedo también tener problemas en la parte de las actividades se pueden exportar y se pueden llamar desde otras aplicaciones, entonces puedo tener inconvenientes con eso. La parte de los broadcasts son unos servicios en donde yo puedo estar escuchando que me llegue una solicitud de algo, entonces yo puedo tener un broadcast para cuando llegue un SMS, un broadcast receiver, para cuando me llegue un SMS, quiere decir que cuando llegue un SMS o cuando entre una llamada, yo puedo capturar esa llamada o ese mensaje, o cuando llegue un mensaje en particular. Tengo que tener cuidado con eso porque de esa manera yo puedo capturar información. La parte de servicios, porque son servicios que quedan por debajo, ¿verdad? En background, en segundo plano, ejecutándose. La parte de los content providers, que básicamente son los que exponen las bases de datos hacia otras aplicaciones para compartir datos. Hay que validar que las aplicaciones estén o las solicitudes de los para los content providers vengan de aplicaciones que estén seguras o que estén validadas. También tiene una parte de caché de imágenes, la parte de Android, ¿no? Y por último, la parte de las firmas de los APKs. Los APKs deberían ser firmados y antes de subirse a la tienda, ¿no? En cuanto al servidor, tenemos las llaves que se deben utilizar, deberían ser llaves asimétricas, de tal manera que si en el dispositivo móvil se puede capturar la llave, pues la llave no va a servir de nada porque esa es la llave que se utiliza para encripción y se necesitaría la llave de desencripción, ¿no? Eso es una particularidad bastante importante. También tener llaves específicas por usuario, no tener una llave global para todo el mundo, porque tener una llave global para todos los usuarios implica que si alguien ataca y toma la llave, pues está exponiendo a todos los usuarios. Manejo de sesiones, también como hay un manejo de sesiones o debería haber un manejo de sesiones con la parte de la aplicación móvil como tal, también debe haber un manejo de sesiones acá a nivel de servidor. La protección de los servicios web, no debería haber servicios web anónimos, no debería ser servicios web que estén pasando información en texto plano. Entonces, los servicios web todos deben de estar validados y estar verificados. La parte de configuración de SSL se debe configurar de manera que se manejen las versiones, sobre todo que son las adecuadas de SSL o de TLS. Y también la parte de evitar ataques de DOS. Hay una configuración dentro del servidor, es donde yo coloco que si el servidor va a responder a los ping o no lo va a responder a los ping. Básicamente con eso yo puedo tumbar un servidor. Genero unos robots y con esos bots genera una avalancha de pings al servidor y el servidor se va a caer porque el servidor está configurado para responder los pings. Mientras recibe, valida y procesa la respuesta y responde hacia atrás, se va a generar un problema y se puede caer. Ya después de caído yo puedo montar un servidor que reemplace a este. Y la parte de la protección de los recursos internos, en donde normalmente se coloca una DMZ, que es una zona desmilitarizada, y ahí se colocan los servidores, unos servidores intermedios, de tal forma que los servidores reales y los recursos reales estén guardados en una zona interna a la cual no tiene acceso nadie, aunque llegue a llegar a la zona desmilitarizada, ¿no? Lista de chequeo para pruebas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que deberíamos hacer? Primero debemos hacer análisis en raíz, que quiere decir que deberíamos revisar el código fuente. Revisar el código fuente implica que deberíamos de poder
validar de que se están cumpliendo las buenas prácticas, verificar que se haya hecho todo lo que acabamos de decir, de que se borren los archivos como debe ser, etcétera. Ese sería el primer análisis. Luego se hace un análisis estático en donde ya se toma el binario compilado y se está validando de que no se utilicen APIs que no sean adecuadas, que no se esté mandando información en texto plano, por ejemplo, ese tipo de cosas. Luego ya se hace un análisis dinámico en donde ya en tiempo de ejecución se está viendo que las URLs que se estén enviando, por ejemplo, estén protegidas, que los tiempos de sesión realmente se estén cumpliendo, que se estén validando los tokens, por ejemplo, que se estén validando los tokens contra los usuarios, etc. Y por último ya viene un análisis activo en donde ya yo hago un ataque directamente. Entonces, ese ataque implica que yo voy a ver si puedo capturar alguna sesión, si puedo secuestrar una sesión, si puedo cambiar un DNS, o bueno, cualquier cantidad de cosas que puedo hacer ahí. A nivel de cubrimiento, entonces tengo que verificar los datos en movimiento y los datos en reposo. Los datos en movimiento tengo que verificar los certificados. Entonces el certificado tengo que validarlo. Validarlo quiere decir que sea en la secuencia que esté en la ruta que debe ser. Hacerle pinning es verificar de que de verdad sea el que dice ser, y la validez del certificado implica que el certificado esté activo. No, los certificados tienen un vencimiento. A veces hay aplicaciones que, a pesar de que el certificado esté expirado, igual siguen pudiendo accesarlo. Eso no debería ser. Manejar la parte de HTTPS, que no se debería manejar HTTPS. La integridad de las cookies también debería de revisarse. La parte de ADS para iOS, ¿no? Y lo que se les había dicho de degradación de SSL, en donde no debería permitir que se baje la parte de SSL. La parte de reposo están los archivos de la aplicación. Los que están manejando la aplicación básicamente son los recursos. Los archivos de logs también deberían de protegerse y deberían de verificarse que no se genere información sensible. El keychain en el caso de iOS, la tarjeta SD, que no se estén guardando información sensible en la tarjeta SD, los archivos que tienen lectura-escritura disponible y los archivos que tienen lectura-lectura a nivel de todo, ¿no? De todo, o sea, porque eso quiere decir que cualquier persona la puede leer y cualquier persona lo puede escribir. Entonces, otras aplicaciones podrían llegar y accesar. A veces en desarrollo uno hace estos archivos de esa forma para que sea más fácil y no tener que estar haciendo las validaciones, pero en tiempo de ejecución o cuando la aplicación entra en producción ya debería evitarse eso. También validar la parte de la RAM, de que la RAM esté protegida, ¿no? Y el SQL, que se evite la parte del SQL injection. A nivel de herramientas, entonces hay algunas herramientas que son open source que se pueden descargar. Hay una que se llama MProxy que permite validar la transferencia de datos, hacer análisis dinámico. Está una herramienta que se llama Frida, que entonces me permite verificar la parte de inyección de código. Puedo modificar código sobre esto y me permite trabajar con Android y iOS. El Mobile Security Framework, que me permite hacer análisis dinámico y estático, es una aplicación que se baja, que genera un ambiente, genera una máquina virtual. Sobre esa máquina virtual se ejecutan las aplicaciones. Funciona en Android y en iOS. Entonces yo ejecuto el APK ahí, por ejemplo, sobre eso, como si estuviera instalando sobre un Android, y puedo hacer análisis dinámico sobre todo. El Santoku me permite verificar la parte de aseguramiento de las aplicaciones, también funciona en Android y iOS. El Radare, que básicamente me permite hacer ingeniería en reverso, me permite sacar todos los recursos, volverlos a cambiar y volverlos a poner, y también me funciona para Android y iOS. Y el Drosser me permite verificar las vulnerabilidades de Android y obviamente funciona sobre Android. Hay unos que son freeware, en estos que están acá, a pesar de que open source no quiere decir que sean gratis, ¿no? Hay unos que se tienen que pagar. Aquí en la parte de freeware, que quiere decir que son gratis también, pero con algunas características pagas, está AutorLab, que me permite validar las vulnerabilidades de Android y iOS. Esto me valida contra las vulnerabilidades OWASP. Entonces me dice, bueno, tienes este problema y este problema está asociado al M1, este problema está asociado al M2, etcétera, ¿no? También está el Quicksy, que hace básicamente lo mismo, vulnerabilidades, y también funciona con Android y iOS. Y también está Android Total, que funciona solamente para Android y me maneja malware y virus. Y el Hightech Bridge, que también me trabaja directamente sobre el OWASP y me trabaja sobre Android y iOS. Esto, a pesar de que se utilizan lo mismo, por ejemplo, Torlight, Quicksy y el Hightech Bridge, por lo menos cuando yo hago análisis utilizo los tres porque me dicen cosas diferentes, ¿no? A pesar de que muchas cosas son iguales, de todas maneras se utilizan cosas diferentes. Porque no solamente genera las vulnerabilidades, sino que también da recomendaciones y dice, no debería hacerse esto a pesar de que no esté dentro de la OWASP,
no debería hacerse esto a pesar de que no se esté trabajando. Y este, por ejemplo, me dice cuál es el rango de la vulnerabilidad, si es alto, medio o bajo. Acá hay unos que no me dicen cuál es la vulnerabilidad o cuál es el, digamos, el nivel de riesgo que se tiene. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quién hace el aseguramiento o quién se encarga de redes de la seguridad de una aplicación desarrollada? Debería haber un departamento para eso. Y si no, pues la gente de QA debería certificar eso. En caso de que no haya... Sí, exacto. Eso hace parte de aseguramiento de la calidad, ¿no? Una aplicación con buena calidad implica que sea bien hecha y esté segura. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho, que es cuando una página principal llama a una página secundaria, ¿cómo se valida? Porque pues una persona puede de pronto identificar qué página se está ejecutando, es decir, una página secundaria. ¿Cómo se hace para que yo pueda validar en una página secundaria el usuario y el password? Bueno, usuario y pago no deben de transmitirse, por lo menos no juntos en la misma transacción. Eso por un lado. Por otro lado, entonces lo que se hace es que se maneja un token, entonces se manda el token está asociado al usuario. Por lo general hay un servidor intermedio que es el que se encarga de hacer la validación. Entonces tenemos la aplicación, el servidor, yo me autentico contra un servidor, ese servidor genera un token que se lo pasa a la aplicación y se lo pasa al servidor, y cuando yo estoy mandando acá, él ya sabe, solamente mando el token y yo valido por afuera que el token está asociado al servidor. La página secundaria valida el token. Sí, la página secundaria. Todas las páginas para hacer una aplicación segura deben validar su token. En teoría sí, depende también de, como les digo, o sea, eso suena fácil, pero también eso tiene un impacto en cuanto al rendimiento de la aplicación, porque implica hacer cálculos extra, eventualmente el servidor no es el que tiene la información, tiene que pedirle a otro servidor que valide. Entonces, eso no es tan simple como suena, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre un balance entre el riesgo que estoy corriendo de no hacerlo contra la experiencia de usuario de sí hacerlo, porque si pongo eso para todas las páginas, pues voy a tener un problema y es que las páginas se me van a demorar en cargar. Entonces, exactamente, entonces, exactamente, todo ese tiempo extra que dura la validación. Entonces, otra pregunta que hay que hacerse, ¿vale la pena validarlas en todas las páginas si de pronto yo llego y hago login y enseguida entro a otra aplicación, entro a la otra pantalla, entro a la pantalla, si paso 5 pantallas inmediatamente una detrás de otra? Validar la información más por ejemplo, cuando es transferencia, ¿sí? Sí, puede ser, o se puede validar por tiempos, por ejemplo. Entonces, ya, yo te acabé de autenticar y me llegó una petición, por poner un tiempo, a los 10 segundos, ya no la valido porque estoy seguro de que es la misma persona. Pero si viene una petición al minuto, ya sí la valido porque puede ser que sea alguien que esté rompiendo la seguridad. Entonces, hay que hacer una serie de análisis que no es tan simple como decir, se la pongo a todas las páginas, porque como le digo, eso puede afectar la experiencia de usuario. iOS, pues famoso, o al menos ellos dicen que la seguridad de sus aplicaciones es bastante alta. Las de Android también hacen QA a esa escala, o... Pues el QA lo haces tú desde el punto de vista del desarrollo. Pero si yo no hago QA, mi aplicación no la va a aceptar las tiendas. Sí, claro, tu aplicación. A ver, QA es un proceso en el que tú verificas que la aplicación hace lo que tiene que hacer. La tienda lo único que valida es que la aplicación funcione, no realmente si hace lo que tenga que hacer. La tienda no hace QA. La tienda no hace QA. No. Lo que sucede es que hay una serie de recomendaciones que Apple tiene obligatorias que sí valida, ¿sí? Por ejemplo, Apple valida de que tú no guardes un nombre de usuario, por ponerte un ejemplo. Eso sí lo valida Apple, Apple tiene cómo validar. Entonces, ese es el proceso de certificación que hace Apple cuando uno va a publicar en una tienda. Se demora un día o dos, eso es porque ellos revisan ese código, pero no hacen QA. Ellos simplemente validan que hay una serie de requerimientos que se deben cumplir. Y se podría decir que Android es menos seguro porque las aplicaciones de Android no les hacen QA, o sea, las aplicaciones de Android sí le hacen QA. No, es que el QA, hoy te digo, el QA no lo hace la tienda ni tampoco lo hace Apple. Lo hace el desarrollador. Lo hace el desarrollador. Queda muy bien. Sí, el QA no lo hace ni la tienda, no lo hace Apple, no lo hace Google. El QA lo hace el desarrollador.
Bueno, hay una serie de recomendaciones y una serie de cosas obligatorias. Por ejemplo, Google dice que la mínima versión de SDK que tú puedes utilizar de Google es la 25, por ponerte un número. Ellos validan eso. Eso no es hacer QA, ellos simplemente están verificando de que tú tengas esa mínima. ¿Por qué esa mínima? Porque es que ellos ya detectaron que las anteriores a esa tienen problemas de seguridad. Eso de alguna manera es como si estuvieran haciendo QA, pero ellos en realidad no están haciendo QA. Ellos simplemente tienen una lista de cosas que tú tienes que cumplir y si tú las cumples, yo puedo hacer igual la aplicación lo más. Por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación Android y publicar en una tienda que maneje todo por HTTP. Lo puedo, porque yo lo puedo desactivar. Eso es una configuración dentro del proyecto. Y está mandando todo en texto plano. Eso no lo valida ni Google ni lo valida Apple. Eso simplemente es que tú lo quisiste hacer así. Ya es tu problema. Eso. Ese tipo de cosas no lo valida. Cosas funcionales no las valida la tienda. La tienda valida como lo que te acabo de decir. Es una lista simplemente de requerimientos que están asociados a la seguridad, están asociados a la funcionalidad y eso, pero en realidad no es QA. ¿Listo?